Bienvenidos a Tareas Plus. En este video estaremos analizando una de las posibilidades que existe para los circuitos RLC. Tenemos entonces un circuito de RLC con una resistencia de 40 ohms, con una inductancia de 0,1 henrys y con una capacitancia de 5 por 10 a la menos 4 Faraday. Tenemos que en el tiempo t igual a 0, la corriente es igual a 0 ampere, la carga eléctrica es igual a 0 coulomb, y el circuito se conecta a un generador de corriente alterna cuyo voltaje es de 110 volts y su frecuencia de oscilación es de 60 Hz. Debemos encontrar la corriente en el circuito y el tiempo de retraso de la corriente periódica estacionaria debido al voltaje suministrado. Cuando hablamos de la corriente en el circuito, estaremos hablando de la corriente máxima, ya que la corriente en este caso es una función del tiempo también. Vamos entonces a, en primera instancia, hablar de qué significa la sigla RLC. R corresponde a un resistor, L corresponde a un inductor y C corresponde a un capacitor. Tenemos entonces tres elementos dentro de un circuito eléctrico. Cada uno de estos elementos posee una propiedad, o se le asocia una propiedad física. Al resistor se le asocia una propiedad física denominada resistencia, cuyas unidades son los ohms. Al inductor se le asocia una propiedad física denominada inductancia, cuyas unidades son los henry. Y al capacitor se le asocia una propiedad denominada capacitancia, cuyas unidades son los Faraday o los microfaraday, dependiendo del tipo de problema que estemos solucionando. Tenemos entonces la resistencia, ya conocido desde los circuitos más simples, consiste en esa oposición que tienen los conductores a que pase corriente a través de ellos. La inductancia tiene que ver con la oposición de un conductor para que haya cambios de corriente, y la capacitancia tiene que ver con una propiedad, como su nombre lo indica, con una capacidad de los materiales, en este caso los capacitores o condensadores, de almacenar energía eléctrica. Un posible esquema representativo de un circuito de RLC es el que tenemos en pantalla. Tenemos entonces este símbolo que representa la diferencia de potencial o voltaje inducido sobre dicho circuito. En este caso, este voltaje corresponde en su valor máximo a 110 voltios. Tenemos además que el capacitor se representa mediante dos líneas paralelas. En este caso, la capacitancia de este condensador equivale a 5 por 10 a la menos 4 Faraday. La resistencia se representa mediante líneas con picos, y en este caso posee una resistencia de 40 ohms, y el inductor, representado con estas líneas que se cierran sobre sí mismas, y mostrando que es una bobina, corresponde a 0,1 henrys. Ahora, la forma matemática de la corriente en un circuito de este estilo, en un circuito resonante, es I igual a I máxima multiplicado por el seno de 2pi por la frecuencia multiplicado por el tiempo. Tenemos entonces una corriente que depende del tiempo. Esta será entonces nuestra ecuación número 1, una corriente oscilante, de la misma manera que oscila la función trigonométrica seno. Esta ecuación se puede también escribir de la siguiente manera. Podemos decir que I es igual a I máximo, que es el valor tope que toma la corriente, multiplicado por el seno de omega por t, donde omega es la frecuencia angular. Este conjunto de ecuaciones corresponde al conjunto de ecuaciones número 1. Ahora, sabemos y se puede demostrar que la corriente máxima se calcula mediante la siguiente expresión: la división entre el voltaje máximo y una cantidad física denominada impedancia, y que se representa mediante la letra Z mayúscula. Esta es nuestra ecuación número 2. Además de esto, la impedancia se puede calcular de la siguiente manera: como la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la siguiente cantidad, que corresponde a frecuencia angular
por inductancia menos 1 sobre frecuencia angular por capacitancia, y todo esto a su vez elevado al cuadrado. Ahora, la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Este resultado es conocido desde el movimiento oscilatorio. De esta manera, omega es igual a 2 por 60 por pi, es decir, 120 pi radianes por segundo, que equivalen aproximadamente a 377 radianes por segundo. Vamos a redondearlo, ya queda aproximadamente 376,99. Podemos redondearlo a 377 radianes por segundo. De esta manera, nuestra impedancia será 51,47 ohms. Tiene las mismas unidades de la resistencia eléctrica. De esta forma, utilizando esta expresión en la ecuación número 2, obtendremos como resultado la corriente máxima, y esto será entonces la respuesta a nuestro literal A. Tenemos entonces que la corriente máxima será el voltaje máximo, que son 110 volts, dividido la impedancia, que es 51,47, y esto nos da como resultado 2,13 amperes. Hemos resuelto entonces nuestro literal A, nuestra primera interrogante. Ahora ocupémonos de determinar el tiempo de retraso de la corriente periódica estacionaria debido al voltaje suministrado. Tenemos que la corriente se puede expresar mediante la ecuación número 1 como una corriente oscilante, una corriente que tiene puntos máximos y puntos mínimos, y a su vez se puede expresar como la suma de otros dos tipos de corriente, una corriente transitoria más una corriente estacionaria. Lo que vamos a determinar en esta segunda parte del problema es determinar cuál es el desfase entre la corriente y la corriente estacionaria. Vamos entonces a proceder de la siguiente manera. La forma matemática de la corriente estacionaria es algo de este estilo: el voltaje máximo dividido la cantidad física que acabamos de definir llamada impedancia, y esto multiplicado por el seno de omega por t y el desfase delta. Este desfase delta se puede calcular mediante la siguiente expresión: la tangente inversa de la división entre una cantidad física denominada reactancia y la resistencia. Esta reactancia es precisamente este valor de acá adentro, que es omega por L menos 1 sobre omega por C. Esta es la cantidad física denominada reactancia, y por lo tanto el desfase entre los dos movimientos oscilatorios, entre la corriente estacionaria, periódica estacionaria, y la corriente, será entonces la tangente inversa de 32,39, que es el resultado de reemplazar la frecuencia angular 377 en esta expresión interna, en esta de acá, y esto dividido la resistencia, que son 40 ohms, y esto finalmente nos dará como resultado 0,68 radianes. Es de suma importancia tener en cuenta que la calculadora, a la hora de realizar estos cálculos, debe estar en radianes, porque todo lo que tenemos acá tiene que ver con cantidades físicas y por lo tanto debe estar en radianes. Ahora, el desfase, o más bien el retraso, es delta sobre omega, es decir, la división entre 0,68 radianes y 377 radianes por segundo. De esta manera, nuestro desfase corresponderá a 0,0018 segundos. Esta será entonces la diferencia temporal, el desfase temporal entre la corriente periódica estacionaria y la corriente calculada en nuestra ecuación número 1. Tenemos ahora entonces nuestros dos resultados.